La ponencia que se presenta con el título Nombrar docente, dimensión social de la educación primaria pública en Puerto Príncipe entre 1899 y 1902. Su autor, el máster en ciencias Fernando Miguel Manso Alonso, profesor de la Universidad de Camagüey, Ignacio Aramonte Loinás, Cuba. Los estudios históricos sobre educación en Cuba y en particular en Camagüey se han detenido fundamentalmente en las gestiones políticas y educativas del gobierno nacional o local, desconociendo la dimensión social de los procesos histórico-pedagógicos que tienen lugar en una sociedad históricamente determinada. La presente ponencia pretende argumentar la relevancia de los estudios históricos sociales sobre la educación en su vínculo con la historia regional y local, concretando su manifestación en la provincia de Puerto Príncipe a través del acto de nombrar docente durante la primera ocupación militar de los Estados Unidos. El enfoque social repercute directamente en el campo de estudio de la historia y la educación a partir del aporte de la historia regional y local al potenciar la visibilidad y humanización del sujeto histórico como activo protagonista de los acontecimientos. Para explicar objetivamente las relaciones entre educación y sociedad, es preciso desentrañar la estructura social de los mecanismos de funcionamiento de esta. Entre otros temas que reclaman el apoyo de la historia social, se puede citar la extracción y el estatus social de los maestros y profesores, las actitudes y comportamientos de los distintos grupos ante la escuela, la variación de los modelos curriculares según su espacio geocultural, la educación familiar, entre otras dimensiones de análisis. La dimensión social, o lo que es lo mismo, los múltiples aspectos sociales y los sujetos que en estos participan, ostenta un papel fundamental en las investigaciones histórico-pedagógicas, ya que en los variados hechos, procesos, personalidades y fenómenos que constituyen temas de estas, no están fuera de la sociedad. Los estudios sobre una sociedad históricamente determinada que esté integrada por individuos en plena capacidad creadora deben ser analizados en su contexto, con la finalidad de humanizar desde las peculiaridades individuales el conglomerado humano que ha hecho la historia como sujetos activos en las transformaciones. La historia social de la educación ha sido definida por Virginia Guichot como una historia que pone énfasis en las consideraciones de las variables que definen el contexto en que nacen y se desarrollan los discursos, las estructuras y las prácticas educativas, y que además esta historia presta especial atención a los colectivos, verdaderos sujetos de la historia, frente a la postura tradicional de historiar las personalidades relevantes. Durante la primera ocupación militar, periodo que se extiende desde el 1 de enero de 1899 hasta el 20 de mayo de 1902, el gobierno de los Estados Unidos se dio la tarea de concretar su aspiración de dominar Cuba. La educación, en particular la escuela primaria pública que se heredó de España, estaba en condiciones míseras y por ende los ocupantes instituyeron reformas que la modificaron cuantitativa y cualitativamente, a la par de pretender establecer nuevos modelos extranjeros. A partir de las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas, el gobierno militar se propuso reorganizar la enseñanza pública según sus patrones y, por tanto, sobre las bases de sus concepciones, teorías e ideas pedagógicas. En función de lograr sus objetivos ideológicos, prestaron mayor atención a la organización y el control de la educación pública. Durante el primer año de ocupación militar, permanecieron inalterables los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza. Uno de los problemas más apremiantes que enfrentó el gobierno militar nacional y sus estructuras locales fue la falta de personal docente en los planteles educacionales o en las casas alquiladas para este efecto. Es por ello que durante el primer año de ocupación en Puerto Príncipe se hicieron frecuentes los actos de toma de posesión de docentes en sus puestos. Lo anterior demuestra el esfuerzo por legalizar en las condiciones existentes a los docentes en el ejercicio de la profesión. Los nombramientos del personal docente para asumir, fuesen titulados o no, constituye una arista para demostrar la repercusión social que tuvo en la provincia de Puerto Príncipe, hoy Camagüey, la aplicación de las nuevas políticas educativas. Antes de oficializarse la ocupación militar, ya en Camagüey se trabajaba en función de esto.
con la promulgación de la Orden Militar 226 y las siguientes de 1900, la prerrogativa recayó en las juntas municipales de educación. Y en el caso de Puerto Príncipe existe un marcado interés por crear escuelas y nombrar docentes para ellos.